Durante los últimos meses y años hemos escuchado comentarios de nuestros vecinos o nuestros propios comentarios sobre lo bien que está desarrollándose los programas de vivienda en el Perú, el boom inmobiliario, la forma como las viviendas están adquiriendo mayor valor, la forma como de pronto es más fácil acceder a una unidad inmobiliaria. Y dentro de esto decimos, el Perú está viviendo su boom inmobiliario. Este boom inmobiliario, ¿en qué medida es consistente? ¿En qué medida, como en algún momento hemos hablado, es un sistema ecológico muy frágil? El día de hoy nuestro tema va a ser el boom inmobiliario y el futuro de la vivienda en el Perú. Para ello tenemos como invitado al ingeniero Guido Valdivia. El ingeniero Guido Valdivia es actualmente el director ejecutivo del Instituto Ciudades del Siglo XXI de la Universidad Ricardo Palma. Además es un destacado consultor inmobiliario y tiene como experiencia el haber sido viceministro de Vivienda, presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda y del Banco de Materiales. Guido, un gusto tenerte con nosotros. Tienes mucho que decir sobre estos temas y bueno, de todo te dejo para un saludo a nuestros televidentes. Muchas gracias. Para mí siempre es grato estar en el Colegio de Arquitectos, una entidad a la que yo he servido y que efectivamente tiene muchísimo que hacer y que decir en el tema de la vivienda y de la ciudad y del territorio. Bien, Guido, para comenzar con nuestro tema, tú participaste en la formulación del Plan Nacional de Vivienda del año 2002, que se considera que es el plan que ha dado origen a este boom inmobiliario en el país. En el año 2002 se plantearon una serie de objetivos y metas, como en todo plan. Respecto a esto, ¿cómo consideras nuestra situación actual? ¿Qué tan exitosa es la situación actual en base a eso? Bueno, yo diría que hemos cumplido el 40% de las metas y que por lo tanto es muy relativo el término boom inmobiliario, ¿no? Claro, si nosotros vemos las cifras que había en el 2002 y las comparamos con las que hay ahora, uno dice sí, ¿no? Por ejemplo, en Lima la vivienda formal se ha multiplicado por 10, ¿no? En ese año se vendían algo así como 2.000 viviendas formales en Lima y ahora se venden 20.000, ¿no? Entonces es un crecimiento fuerte pues para un periodo de 10 años. Sin embargo, si lo comparamos con la construcción efectiva de vivienda que hay en la ciudad, que se estima, no hay una cifra muy concluyente, pero más o menos son unas 60.000 unidades por año, entonces estamos hablando de que todavía el reto de construir vivienda segura y vivienda formal está todavía en la mitad de su cumplimiento, ¿no? Entonces, es satisfactorio que se hayan generado las bases que permiten un desarrollo formal de la actividad habitacional, pero todavía hay un largo trecho por recorrer. De lo que comentas, entiendo o se deja entender que uno de los objetivos del Plan Nacional de Vivienda del 2002 era reducir la informalidad. Sí, efectivamente era reducir los déficits habitacionales existentes, ir atendiendo la nueva demanda de vivienda, ayudar a la recuperación de los espacios deteriorados y subutilizados de las ciudades y como consecuencia de ello fortalecer institucionalmente a la actividad constructora habitacional, ¿no? Es decir, lograr que haya una mayor oferta formal para ir reduciendo esta oferta no formal o informal. Ya, ese aumento de la oferta formal también implicaba entonces un mayor ingreso hacia el sistema financiero. Sin ninguna duda. Hay, digamos, tres ejes fundamentales en esto, tres actores, ¿no? El productor de vivienda,
que son las empresas constructoras, promotoras, los profesionales. El Estado, en tanto hubiera necesidad de aplicar medidas de compensación como subsidios o créditos preferenciales, y de otro lado el sistema financiero, ¿no?, que pudiera articular estos recursos, traer otros recursos para lograr el financiamiento habitacional. Estos tres, sumado a una incorporación, digamos, creyente, ¿no?, una incorporación militante de los usuarios, de los ciudadanos, hacia la formalidad, era la clave para lograr este desarrollo, ¿no? Si la gente no cree que una vivienda hecha por una empresa, diseñada por un arquitecto y financiada por un banco, es mejor que una vivienda diseñada por él mismo, construida por un maestro de obra y financiada de manera irregular o digamos, informal, con créditos a veces usureros, evidentemente el tema no iba a caminar. Dentro de esto, ¿qué factores crees que son los que más han contribuido a estos avances? Mira, precisamente este tercero, aunque todavía estamos en trance, una de las cosas que para nosotros ha sido importante es que en este tiempo se ha producido, después de mucho en nuestro país, un fenómeno de movilidad residencial positiva, movilidad social positiva. Es decir, hay una buena cantidad de personas que han mejorado sus condiciones de vida, saliendo de la pobreza o accediendo a nuevos niveles de ingreso y de oportunidades, de índole laboral, de índole personal, y eso ha significado un cambio de paradigmas. Ese cambio de paradigmas está tendiendo, muy tímidamente, pero ya algo que es extendido, hacia una satisfacción de las necesidades por medios formales, ¿no? Esto se ve en la vivienda, se ve en los centros comerciales, se ve en el desarrollo de una serie de actividades que inclusive se han ido formalizando, ¿no? Nosotros hemos visto en este tiempo cómo los mercadillos se convertían en campos feriales y luego en centros comerciales, y eso, si bien es cierto, es algo que está en proceso, es una señal muy clara de hacia dónde va a ir nuestra sociedad, y eso va a generar naturalmente un espacio favorable para que esta formalización de vivienda se dé. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sistema financiero, ¿no? Se ha extendido de una manera muy clara la cobertura de los servicios financieros. Antes era impensable que una persona que ganara 1.000 o 1.200 soles pudiera tener alguna posibilidad de entrar al sistema financiero. Claro, el sistema financiero ha visto que efectivamente es un mercado interesante, y aunque hay cosas que corregir, ¿no?, las tasas de interés hay que hacerlas más competitivas, es evidente que esto le abre a las personas una nueva oportunidad. Y el tercer elemento, creo yo, es que poco a poco se han ido incorporando nuevas propuestas de tipo de diseño urbano arquitectónico que están haciendo cambiar esta percepción, ¿no? Yo creo que un caso de éxito notable en esto es el proyecto que se hizo en el cuartel La Pólvora, ¿no?, donde se demostró efectivamente que un espacio que en teoría, ¿no?, nadie podría anticipar que pudiera plantearse una solución habitacional exitosa, y diría una solución urbano-habitacional exitosa, efectivamente pudiera funcionar, ¿no? Entonces, un diseño inteligente sumado a una, digamos, a una articulación con los gobiernos locales y con la política habitacional nacional, han generado un producto que creo que merece más atención de la que se le ha dado, ¿no? Porque es un modelo. En su momento fue el proyecto de vivienda más grande que se hizo en el Perú, y creo que construido sigue siendo el más grande, y es algo que realmente, por lo menos en lo personal, me parece que es una experiencia que tendría que ser recogida, analizada y evaluada,
porque es un caso exitoso, diría desde casi todo punto de vista. Y entonces creo que el haber encontrado este tipo de soluciones, una escala apropiada, un diseño que atienda a estas necesidades, una municipalidad que interviene, equipamientos que hacen que esta intervención vaya más allá del tema de la vivienda, es algo que efectivamente muestra que hay un camino y es una de las claves, ¿no?, del crecimiento todavía insuficiente de la oferta de vivienda en este sector que hace además el sector más grande de la población, de la demanda de vivienda. El último estudio de Capeco, que acaba de salir el año pasado, nos muestra una cosa muy curiosa. En Lima, el 30% de la demanda es techo propio. El 60% es mi vivienda y el 10% es la vivienda no social, ¿no? Entonces, hay ahí un símbolo de los tiempos, ¿no? Primero, el de la movilidad social, ¿no? Si hubiéramos hecho ese análisis el 2002, probablemente hubiera salido 60% techo propio, 30% mi vivienda, ¿no? El segundo elemento es que los créditos hipotecarios, ¿no?, cada vez más están dirigiéndose a estos segmentos, ¿no? El gran tema es cómo generar una oferta sostenible para esta estructura de la demanda en Lima, ¿no? Recuerdo una charla de café hace ya 20 años. Decían que el símbolo del inicio de este nuevo milenio iba a ser representado con una palabra: confianza. De acuerdo a lo que te he escuchado, parece que eso es el sustento del programa habitacional y del éxito que hasta ahora se ha ido llevando. Algo así como confianza del adquiriente de la vivienda en que finalmente ese bien futuro va a existir, confianza del banco en que el promotor va a poder ejecutar la vivienda y que va a tener los compradores para esas viviendas, y por otro lado confianza de que la ejecución de los créditos sean con una baja morosidad. Sin duda, y la confianza del promotor de que entrar en ese mercado es rentable en todo sentido, ¿no? Y construir la confianza en las municipalidades de que estos proyectos generan valor para la ciudad, resuelven problemas y no se lo complican. Esto está todavía a un nivel insuficiente, pero ya hay señales muy claras, hay realidades que uno puede validar simplemente con sus ojos, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos, curiosamente yo soy ingeniero, pero le enseño a arquitectos o a futuros arquitectos, le digo, no hay nada más objetivo, no hay nada que convenza más que algo que está en escala 1 en 1, ¿no es cierto? Todo lo demás siempre puede suscitar cierto tipo de suspicacias, pero ya se ha demostrado que efectivamente el tema camina, ¿no? El caso de los centros comerciales, ¿no? Hace 10 años era muy difícil imaginar que el éxito del negocio del retail moderno se sustentara en la expansión de este negocio a las áreas antiguamente llamadas marginales de Lima o de las ciudades del país. Y ahí hasta en eso hay cambio, ¿no? Antes llamábamos a esas zonas marginales y ahora las llamamos emergentes, ¿no? Entonces hay una percepción de que efectivamente estas personas no solamente aspiran, como todos, a mejorar, sino que están encontrando en esta oferta que se le hace, varios beneficios que están haciendo cambiar estos paradigmas. No digo que sea necesariamente algo masivo y extendido y que funcione mayoritariamente así, porque te acabo de mencionar pues que todavía hay una gran construcción informal, ¿no? Pero esto que se ha logrado en estos 10 años
ayuda a fijar un camino en el futuro, ¿no? Claro, hay una serie de cuellos de botella que habrá que atacar, ¿no? Hacia ahí vamos. ¿Qué elementos son los que debemos tratar más urgentemente para que continúe el crecimiento? Yo lo que creo es que, bueno, hemos hecho en el instituto un análisis bastante detallado y un seguimiento bastante fuerte. Al final hemos llegado a la conclusión de que son 5 factores que hay que atender. El primero y más importante, el del suelo. Si no hay suelo suficiente, o sea, no digo suelo físico, porque los arquitectos y los urbanistas ya nos han enseñado, ¿no?, que suelo hay, ¿no? Lo que falta es un suelo legal, un suelo que normativamente pueda atender una demanda urbana. Y en eso estamos todavía en deuda, ¿no? Por ejemplo, Lima no tiene un plan de desarrollo metropolitano actualizado, por lo tanto no se sabe cuáles son las previsiones del suelo para el futuro, ¿no? Y esa realidad se da en muchas ciudades del país. Ese es un tema bien importante. Y cuando hablamos de suelo de expansión y también, por supuesto, los suelos que tienen que ser reurbanizados, las áreas de densificación, etc. Lo segundo es coordinar estos esfuerzos de generar una vivienda formal con los objetivos de inversión de las empresas de servicios y particularmente de las empresas de saneamiento, ¿no?, que tenemos problemas. La mayoría de empresas de saneamiento a nivel nacional que son municipales no tienen suficiente espalda como para alinearse en este mercado, y eso genera un cuello de botella. Ahí hay que hacer mucho. Por ejemplo, Lima, en la zona sur, que es el área natural de expansión, donde hay suelo, donde hay una infraestructura existente de todo sentido, pública y privada, todavía se está discutiendo cómo es que se va a proveer de servicios de agua y desagüe esa zona, lo cual no tiene razón de ser. Eso se ha debido ya ir previendo, ¿no? El tercer elemento, creo que cada vez más se tiene que generar una mayor productividad de la industria de la construcción, desde el diseño hasta los mecanismos de seguridad y de supervisión de obras, ¿no? Hay que usar nuevos diseños urbanos arquitectónicos que busquen eficiencia, menores costos. Hay que plantear también tecnologías cada vez más industriales que sean además compatibles con los objetivos de protección ambiental. Los propios trabajadores de construcción y la mano de obra tiene que fortalecerse, las empresas tienen que acreditarse en temas de gestión de calidad, etc., ¿no? Eso es un tema que es muy fuerte y que impacta directamente en los costos y en hacer esto más masivo. El cuarto punto es generar la seguridad, la confianza de que los mecanismos de apoyo del Estado, sea en financiamiento como en subsidios, se van a mantener en el tiempo. Ahora mismo tenemos una gran contingencia, ¿no? Se acaba de aprobar una ley, que es la ley de devolución de recursos del FONAVI, y si uno lee lo que dice la ley, mañana hay que cerrar el Fondo Mi Vivienda. O no cerrarlo, pero por lo menos devolverle toda la plata que en teoría los fonavistas aportamos al Estado, porque sabemos que eso fue financiado con 1.500 millones de soles provenientes del FONAVI. Entonces, esa inseguridad no se puede tener si es que pensamos en una estrategia de largo plazo. Y el quinto elemento es la simplificación de los trámites municipales, en los registros públicos, en estas entidades rectoras, ¿no?, que efectivamente tienen que ejercer su función rectora, pero con un sentido prospectivo, ¿no?, buscando el objetivo central de que la ciudad sea ordenada, que se preserve las cosas, pero que también se tenga en cuenta la dinámica de la demanda que se está embalsando, ¿no?, por no tener procedimientos que sean pues razonables, ¿no? Entonces estos son los 5 factores sobre los que tendríamos que ir trabajando para seguir en este camino que sin duda ha generado
muchísimas experiencias exitosas, pero que todavía está muy lejos de llegar a lo que debería ser, ¿no? De lo que tú estás mencionando, estamos en un proceso todavía de educación de todos los actores. Hay que tomar en cuenta que el Fondo Mi Vivienda y la idea de que sea el privado el que ejecute los programas de vivienda social o de interés social viene del año 97. O sea, no llega a tener 15 años todavía. Recién ha pasado 14 años del tema, o sea que es un sistema todavía adolescente. Este sistema todavía adolescente implica entonces que en el proceso se ha ido educando a los distintos actores. El mismo, de acuerdo a lo que has mencionado, el mismo usuario, el mismo mercado ha ido educándose en la medida de lo que debe aspirar a conseguir como producto de vivienda. Se ha ido educando en el sentido de cuáles son los objetivos mismos del programa, tanto Techo Propio como Mi Vivienda. El mismo usuario se ha ido enterando, como tú decías, es más efectivo ver a escala 1 en 1 las cosas. Normalmente el usuario iba y preguntaba primero cuál es el área. Así es. Ahora recorre los modelos y dice, bueno, ¿me satisface o no me satisface? En este sentido, en este proceso de educación, ¿qué cosa piensas tú que debe hacerse énfasis? Bueno, yo te diría que en todo. Es decir, efectivamente, todos hemos aprendido en este tiempo cosas que algunos intuíamos y que otros desconocían totalmente, ¿no? Por ejemplo, que la gente puede pagar, que la gente puede ir a un banco, que la gente puede vivir en un 5.º piso sin ningún problema y después que puede vivir en un piso 15 y sin ningún problema, que además, si es que se le da un cierto nivel de información, la infraestructura común se puede mantener, etc. Yo creo que hay un gran aprendizaje que tenemos que hacer todos y que va en el sentido de la escala, ¿no? Eso también te lo he escuchado varias veces a ti, ¿no? Hay que pensar en una escala mayor, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se tendrían que lograr es una escala de intervención que permita sinergias y una ciudad para todos. Por ejemplo, y lo voy a poner en negativo, Asia, este famoso, ¿no? es el antimodelo, ¿no? Porque no se pensó integralmente, sino que ha sido una agregación de pequeñas intervenciones. Dicho sea de paso, la mayoría con muchísima calidad arquitectónica, eso no está en discusión, pero no se ha pensado en la ciudad, o sea, no se ha pensado, perdón, en la escala integral. Y entonces, por ejemplo, yo veo en Asia varios problemas. El primero, el obvio, son los servicios, ¿no? Esa es una limitación fuerte y no se ha pensado porque no se ha partido de lo general para llegar a lo particular, ¿no? Si no se han comenzado y si uno comienza a analizar cuánto ha costado cada una de esas soluciones, dice, bueno, hemos gastado el triple de lo que podríamos haber gastado si pensábamos integralmente. Ese es un punto. El otro punto es la vía, ¿no? Asia tiene una separación, ¿de acuerdo? Natural, perdón, una barrera natural que es la vía, ¿no? Porque naturalmente eso te va a parar el desarrollo. Entonces eso se tiene que prever y creo que algo ya se está viendo, pero ya cuando la realidad te desbordó, ¿no? No se hizo antes. Y lo tercero, que es más complicado, es que no hay forma de sostener Asia si es que no se atiende la demanda de vivienda de las personas que proveen servicios para estas urbanizaciones,
¿no? Entonces, alguna vez yo le mencioné a un promotor que tenía intereses de desarrollar esto hace ya varios años. Dije, bueno, pero hace el proyecto y también hace el techo propio. Y dice, ¿el techo propio? Pues el techo propio en Asia. Dice, sí, claro, porque cada una de estas familias va a requerir un vigilante, ¿no? un panadero, un jardinero, y esas personas, pues si no les das una salida, se van a localizar ahí. Y como ya se había demostrado en ese momento que el techo propio era un negocio, ¿por qué no plantearlo como un esquema? Eso nos está faltando. Y nos está faltando, por supuesto, que quien deba liderar eso, que es la municipalidad, lo vea no como un tema inmobiliario, ¿no? de atender determinadas presiones empresariales, sino como un tema de sostenibilidad de la ciudad en el futuro, ¿no? Eso es lo que nos está faltando, pero creo que vamos a llegar a eso de alguna manera. Ese es un tema que en algún momento, cuando tú estabas en el Ministerio de Vivienda, se estuvo tratando. Cuando se formuló el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el hecho de que las ciudades apoyen su gobernabilidad en los planes de desarrollo, apoyen sus inversiones en los planes de desarrollo, poderle proponer a un alcalde y que sepa las ventajas que tiene de manejar todo un paquete de proyectos de inversión a partir de su plan de desarrollo. Así es. Entonces, parte de lo que está ocurriendo es que todavía nuestros gobiernos locales no tienen una visión de estadista como debieran tener para liderar el proceso. Sí, ahí hay una tarea pendiente, pero es un poco difícil, ¿no? Uno tiene que ponerse también en los zapatos de las autoridades, ¿no? Cuando uno le pregunta a un ciudadano qué cosa es lo que debe hacer un alcalde, te dice seguridad, ¿no? Darme seguridad, ¿no? Segundo, recoger la basura, cuidar los ambulantes, ¿no? Nadie le dice al alcalde, yo lo que quiero es una mejor ciudad. Y una mejor ciudad tiene otros indicadores, ¿no? Un indicador obvio. A ver, cuando el señor alcalde llegó al poder, ¿no? o a la gestión administrativa, ¿cuánto valía la propiedad, ¿no? promedio en el distrito y cuánto vale ahora? ¿No? Eso es un indicador objetivo, pero no se lo piden, ¿no? O sea, la gente no es consciente de que efectivamente eso es algo que tú tienes que medir. Segundo, ¿cuánto me demoro yo en ir al trabajo? ¿Más o menos? En promedio, naturalmente, ¿no? Tercero, ¿qué oportunidades tengo yo de entretenimiento? ¿No? Y acá hay que hacer una mención muy clara, ¿no? El entretenimiento puede ser provisto por un público o por un privado. Eso es un tema, ¿no? Y cuarto, por supuesto, por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados de verde tengo o cuánto menos CO2 hay en el ambiente? Entonces, esos indicadores son los indicadores de escala ciudad. El día que los usuarios le exijamos a nuestros alcaldes, ¿no? cuentas respecto a estos indicadores y no cuántos serenos tiene, ¿no? si limpió las calles, que también se tiene que hacer, pero esa no es la función del alcalde. Eso va a cambiar y por eso iba al tema de la educación, ¿te das cuenta? Nosotros como ciudadanos tenemos que cambiar nuestras exigencias a las autoridades. De acuerdo a esto, cosa que yo comparto también, el ciudadano medio estaría viendo como virtud algo que es una obligación. Sí. Es una razón de ser. Exactamente. O sea, el hecho de que las calles estén limpias es algo que de por sí debe ocurrir. No es una virtud. Sí, por supuesto. O sea, no es un plus del alcalde, es su obligación que las calles estén limpias, es su obligación que haya mejor iluminación, mejor seguridad. Pero sí es una virtud del alcalde si consiguió que los predios de los ciudadanos tengan mayor valor. ¿Y a quién le competiría ir educando
tanto a la población como a nuestras autoridades sobre qué cosa pedir? Bueno, mira, acá estamos viendo un esfuerzo de educación. El Colegio de Arquitectos, al masificar, ¿no?, estos temas, está haciendo un esfuerzo muy significativo por ponerlos en agenda, como se dice ahora. Otro actor clave son las universidades, ¿no? Las universidades tienen que formar profesionales, arquitectos, ingenieros, economistas, que vean la ciudad desde esa perspectiva, ¿no? Los propios gremios empresariales, ¿no? La Cámara Peruana de Construcción, por ejemplo, está promoviendo ahora una iniciativa que se llama Una mejor ciudad es posible, ¿no? Va en esa línea, pero esto tendría que ser una, ¿no?, como dicen, una iniciativa ciudadana, algo que a la gente se le meta en la piel, ¿no? El día que lo sienta así, efectivamente puede funcionar bien. Cuarto, naturalmente, las autoridades y los funcionarios, ¿no? Los funcionarios, que son los que finalmente le ponen las soluciones a las autoridades políticas, son las que tienen que manejar esa visión. El alcalde, cuando llega, no tiene que ser pues un súper-entendido en estas cosas. La mayoría reacciona de buena fe, llega a un sitio y comienza pues a ver qué cosa es lo que cree que debe hacer, ¿no? Pero si alguien le dice, señor alcalde, nosotros tenemos que pensar en lo que va a ocurrir de acá a 20 años, ¿no? Por ejemplo, ahora, para que veas cuánto nos falta en ese tema, ¿no? Dicen, tenemos que pensar en la ciudad del Bicentenario, ¿no? O sea, del 2021. Mi impresión es que ya es tarde para el Bicentenario. O sea, para el Bicentenario tienes que hacer las cosas que ya previste, porque tienes 9 años para hacer esto. Entonces, si tú vas a pensar en el Bicentenario, no. O sea, la vez pasada estábamos conversando junto de eso. Nosotros, por ejemplo, en Lima deberíamos pensar en el 2035, no en el 2021. Porque en el 2035 Lima cumple medio milenio, ¿no?, de ser una capital clave en América Latina. Antes existió, pues, ¿no?, la cultura Lima, y en fin, había acá un centro urbano, pero no era del nivel que adquirió Lima desde el momento en que fue fundada por los españoles. Entonces, esa es una fecha simbólica, ¿no? O sea, nosotros deberíamos plantearnos un objetivo. En 1535 Lima era la ciudad más importante de América del Sur, ¿no? Y Centroamérica. Y Centroamérica, por lo menos, claro, México era la única que estaba por adelante. Claro. Bueno, ¿y por qué no pensar que en el 2035 nos acerquemos a eso, ¿no? ¿Por qué no? En todo caso, ¿cuáles son los cuellos de botella que impiden eso? ¿Y cuáles son los indicadores que nos permiten ver cuánto es lo que nos falta? Y de esa manera entonces podemos ordenar la ciudad pensando en el 2035. Y eso además es muy, digamos, ayuda a generar convicción en la gente, a educarlos, ¿no? Dicen, en el 2035 la ciudad va a ser así, ¿no? Es lo que se hace en el sector empresarial con el planeamiento estratégico, ¿no?, que ahora se utiliza muchas veces en el planeamiento también de ciudades, ¿no? Lo primero es la visión, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? Y eso es algo que además que seduce a la gente. Alguien decía que los políticos tienen que vender alguna ilusión, ¿no? El político que es descarnadamente sincero, ¿no?, y te dice todo lo que tienes que sufrir, es un problema, ¿no? Hay un caso histórico muy importante, ¿no? Churchill, que fue un estadista pues, impresionante, ¿no? Le prometió a Inglaterra sangre, sudor y lágrimas, ¿no es cierto? Y ganó la guerra, pero perdió las siguientes elecciones, ¿no? O sea, y era Inglaterra. O sea, eso efectivamente es algo que se puede hacer más tangible para la gente si le fijas una visión. Y eso es lo que nos está faltando. Entonces, es más, si un técnico le plantea eso a un político, yo estoy seguro que eso le puede ayudar a tomar decisiones mucho más encaminadas en el largo plazo. Eso significaría que, por ejemplo, nuestra calificación de mayor éxito o menor éxito de un gobierno local sería en función de qué
en qué porcentaje nos acercó a ese objetivo de ciudad. Claro, claro. Lo que hace son mediciones del proceso y además ajustes, ¿no? Porque la realidad nos va dando nuevos datos y, o sea, esa idea del planeamiento holístico, ¿no? En el cual se inmoviliza la ciudad por cierto tiempo, se ha demostrado que no funciona. No funciona porque no hay método matemático, informático, estadístico que pueda plantearte todas las variables. Y eso que ahora hay análisis multivariado y una serie de... pero es muy difícil. Entonces, es necesario hacer mediciones en el proceso y esas mediciones te van a servir, entre otras cosas, para ver cuán cerca o lejos estás de ese objetivo, ¿no? Eso un poco que va hacia este tema de la educación de quien administra la ciudad, quien es responsable de la ciudad. Y con respecto al usuario, parte de los problemas que existieron en el inicio de estos programas del Plan Nacional de Vivienda era un poco la identificación del usuario con el producto al cual podía acceder. Dentro de tu visión, ¿cuál es la imagen de producto techo propio, de lo que ahora llamamos o identificamos como techo propio? ¿Cuál sería tu imagen de producto para este segmento? Mira, yo te diría que la imagen del producto está todavía por hacerse. Lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo, y además recuerda que la base de mi trabajo es hacer estudios del mercado inmobiliario de construcción, he logrado entender que el usuario es muy innovador, es muy receptivo a la innovación. Te pongo dos ejemplos. El primer ejemplo es lo que nosotros intentamos en Martinete. Todos, bueno, casi todos, quienes estábamos en el sector, decíamos, las personas de este nivel socioeconómico quieren que su casa sea de ladrillo caravista, ¿no? Porque si no ve el ladrillo caravista, no compra, no funciona el tema. Pero nunca encontré yo una evidencia, digamos, empírica, pero racional, sustentada, de que eso sea así. Y cuando se hizo Martinete, se demostró que si la gente tenía que optar, no tenía esa visión excluyente. Y recuerda que ahí fue la primera ocasión en que en un programa de vivienda se utilizó la tecnología de placas de concreto. Y la gente aceptaba las placas de concreto antes que el ladrillo caravista, ¿no? Claro, nosotros hicimos una pequeña trampa porque las casas de concreto le pintamos un pañito, ¿no? Porque además eran casas que tenían un frente de 4 metros, ¿no? Pero un pañito era pues de colores, ¿no? Y colores pues así, añil, ¿no? Esos colores que a los arquitectos les gusta para hacer contraste. Entonces la gente veía el rojo y veía el añil y decía, voy al añil. Y cuando tú le explicabas que tenías 1 metro cuadrado más, ¿no? Porque el murito era más chiquito y podías hacer molduras en el techo, la gente comenzó a comprar. Y ahora, en este momento, tú no te imaginarías el boom inmobiliario sin una tecnología como las placas de concreto. En este momento, en mi vivienda, 7 de cada 10 proyectos se hacen con esa tecnología, porque es más barata, más previsible, más ordenada, te permite incorporar partes y piezas estandarizadas, como las puertas y las ventanas, ¿no? Que era una cosa simple, pero que no se había logrado resolver. Entonces, en el futuro, en los siguientes 10 años, tenemos que ver cuál es la tecnología que va a reemplazar en términos eficientes, ¿no? a esta tecnología, que tiene, como todas, sus limitaciones. ¿Cuál será? Pues no lo sabemos, ¿no? Podría ser el drywall o una alternativa. Ahora hay otras tecnologías que se están introduciendo acá y eso podría funcionar. Podrían establecerse criterios segregados por región, ¿no? Por ejemplo, está pendiente la tecnología de madera para viviendas terminadas en la selva, ¿no? Lo cual uno comienza a pensar y dice es lo obvio, ¿no? Pero no hay. Entonces, yo te diría que la tecnología
del futuro, si estamos viendo para el techo propio, está todavía por definirse. Tenemos unas disponibles y entonces funcionarán. Lo mismo en el caso del diseño, ¿no? Claro, uno dice la casita, ¿no? El módulo básico de 32, 34 metros cuadrados, esa es la imagen del techo propio. Bueno, eso es ahora. Pero ¿qué pasa si cambiamos de escala? De repente ya no es así, ¿no? Porque entonces los costos se organizan de otra manera y el asunto podría terminar en un multifamiliar. De hecho, ya hay algunos intentos, ¿no? Habrá que ver cómo es que eso funciona. Perfecto, ¿no? Cosas como, por ejemplo, las que nosotros hemos visto en España. Yo fui a un proyecto en España el año 2003 y lo primero que me llamó la atención es que todas las puertas de los dormitorios daban a las áreas sociales. O sea, no había pasadizos, ¿no? Claro, no había áreas de circulación. No había áreas de circulación, ¿no? Y entonces yo decía, pero y cuando uno entra, dijo, aquí hay algo que está diferente. Pero tú comienzas a contar cuánto de metros cuadrados te ahorras ahí, por lo tanto, cuánto de precio puedes generar, o por último, cuánto darlo, pero para otro fin, y eso se comienza a cuestionar. ¿Y la imagen de mi vivienda del futuro? Yo creo que mi vivienda del futuro podría llegar a ser el que le va a dar imagen a la ciudad. O sea, si nosotros decimos en este momento, por ejemplo en Lima, que el 60% de la demanda es mi vivienda, el día que tú satisfagas la demanda de la vivienda, esa es la que te va a dar el carácter de la ciudad. ¿De acuerdo? El techo propio es una salida pues, menor, ¿no? Y que además tendría que tener cierta empatía, ¿no? Y el otro pues siempre será cuestiones minoritarias, ¿no? Un 10% de la ciudad que se concentrará en el nuevo San Isidro, que algún día alguien nos dirá dónde se hará, ¿no? Porque ya el actual no nos va a alcanzar para el 2035, ¿no? Entonces, eso es algo que habría que conversarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a Medellín, ¿no? Uno va a Medellín, esa ciudad tiene una imagen, ¿no? El rojo, ¿no? Entonces vas a un barrio de familia de altos ingresos y predomina el rojo, el ladrillo caravista, porque a ellos se les ocurrió, porque hay un simbolismo, ¿no? Como ustedes, los arquitectos siempre dicen, ¿no? El rojo con el verde, en fin, ¿no? Vas a los barrios de sectores medios, ¿no es cierto?, y ves el rojo como una cosa extendida, ¿no? Igual cuando vas a proyectos techo propio o los equivalentes. Entonces, ¿por qué? Porque es evidente que esos son los programas masivos. Entonces, yo creo que para saber cuál es el proyecto Mi Vivienda del futuro, tenemos que resolver dos problemas. Primero, ¿cuál es la escala en que podemos intervenir? Porque eso te fija un parámetro muy fuerte, tú lo sabes como diseñador. No es lo mismo plantear una solución para 40 departamentos que para 3.000, ¿no? Tú siempre dices eso, ¿no? No es la misma escala, no son los mismos servicios, pero tampoco son los mismos costos. Entonces te generas otro. Y lo segundo es cómo queremos ver a nuestra ciudad. Y esa es una tarea fundamental de los arquitectos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer de la ciudad? ¿Qué es lo que cuando uno llegue y dice, ¿no? Como lo que tiene Arequipa, ¿no? Arequipa ha asociado el color y el material a su ciudad. Y no es extraño que tú veas en barrios, ¿no? Residenciales el sillar y el color blanco como elementos simbólicos. Eso es algo que creo que se puede lograr pensando en Mi Vivienda, porque va a ser la mayoría de la ciudad. O sea que la visión que tú tienes es que la imagen que ahora tenemos de Proyecto Mi Vivienda va a ser la imagen de vivienda del usuario medio de la ciudad. Sin ninguna duda, ya lo es. O sea, si nosotros tuviéramos que satisfacer la necesidad de vivienda de la demanda insatisfecha, tendríamos que construir 6 viviendas Mi Vivienda, 3 techo propio y una de sectores altos de la población. Entonces,
hasta por términos cuantitativos, ¿no? Si tú lograras generar, no digo una homogeneidad, porque eso ya pues nos remite a la arquitectura estalinista, ¿no? Pero sí, digamos, algo que pueda generar una imagen, ¿no? Promedio de las cosas, podría perfectamente funcionar, ¿no? Y ese es el desafío, porque si no lo hacemos, igual se va a generar, ¿no? la imagen de la ciudad a partir de mi vivienda. De acuerdo a lo último que estamos conversando, el tema, el factor costos, el encarecimiento de la mano de obra, encarecimiento del suelo, estaría originando que se vayan mimetizando unos con otros. Sí, claro. El hecho que cueste tanto hacer pistas, veredas, conexiones domiciliarias, estaría haciendo que el módulo básico de techo propio se esté cambiando ya con la construcción masiva, por unidades completas. Yo estoy seguro de eso, pero acuérdate que te mencionaba hacer algunas preguntas, que sí podemos impactar sobre los costos. O sea, si en este momento la municipalidad saliera y dijera, por ejemplo, señores, en el plan que estoy elaborando, hemos decidido 3 cosas. Primero, vamos a generar 2 áreas de expansión en la ciudad, 2.000 hectáreas en el área norte, 3.000 en la sur. Y los usos que estamos previendo son los siguientes. Primero, creemos que necesitamos un nuevo centro financiero. Segundo, necesitamos áreas en donde haya equipamiento privilegiando el verde. Necesitamos parques temáticos, necesitamos clubes campestres, urbanizaciones campestres, etc. Y tercero, vamos a generar una oferta residencial muy fuerte, procurando que en esta oferta residencial se trabaje a tal escala que en cada intervención haya viviendas para el nivel A, B y para el C. En ese momento, las expectativas de precios del suelo actual comienzan a temperarse. El día que tú le digas a la comunidad, va a ser acá el nuevo San Isidro, los precios de San Isidro van a bajar. Y por supuesto, si tú trabajas a una escala de esa magnitud, las empresas prestadoras de servicios van a tener mejores números en sus programas de inversión. El gran problema de ellos es que no saben a quiénes van a atender. Entonces, por supuesto, ¿cómo analizan su proyecto? Y el otro punto es que los costos de los materiales y los costos de las empresas constructoras se van a diluir en una mayor producción y por lo tanto se van a reducir. No digo que van a bajar a niveles significativos, pero por lo menos esta tendencia alcista, ¿no?, se va a reducir. Y eso ayudaría a que el esfuerzo del Estado para las personas de bajos ingresos sea menor. Evitar lo que le ha estado ocurriendo a Chile. Cada vez el subsidio es mayor porque como construyen más viviendas hay menos suelo y al haber menos suelo suben los precios. Como los ingresos de la gente no están a la par, entonces la diferencia la cubre el Estado con mayor subsidio. Entonces, ese análisis, esa escala de intervención podría ayudar a que los costos se estabilicen y sean más previsibles, ¿no? Por otro lado, la normal alza del valor de edificación por metro cuadrado está haciendo también que el usuario sea más permeable en sus aspiraciones. Sí, lo que pasa es que hay una serie de cosas que son interesantes, ¿no? En Lima y en algunas ciudades está cada vez más claro que la gente está prefiriendo ya los departamentos a las casas independientes. O sea, la preferencia objetiva, ¿no? No el que, bueno, compro lo que hay, ¿no? Sino, si tú le preguntas a la gente ¿qué quiere, una casa o un departamento?, la proporción de personas que prefieren departamentos están creciendo. Y nosotros hemos investigado algo de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿No?
Claro, hay una suerte de realidad también, ¿no? O sea, eso es lo que uno ve y ve que funciona y dice, bueno, entro, ¿no? Entonces, tengo una necesidad muy urgente, entonces la... Pero hay otras cosas que uno comienza a descubrir. Por ejemplo, cada vez más las mujeres trabajan. Y aunque uno sea, postule pues la igualdad de género, todavía en nuestra sociedad la mujer es la que tiene mayores responsabilidades en la casa. Entonces, mientras menos metros cuadrados le des a una persona, a una mujer, para atender la casa, es mejor para ella. Es exactamente al revés de lo que le pasaba a nuestras mamás. Porque nuestras mamás gobernaban la casa y regaban el jardín y hacían plantas, etc., ¿no? Eso una chica de 30, de 35 años que tiene que ir a trabajar, criar a los hijos, es un problema. Si tú le quitas 1 metro cuadrado, perfecto. Tercero, ya es más difícil encontrar servicio doméstico, ¿de acuerdo? Cuarto, ya no se hace tanta vida independiente, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota. La hora en que mis hijos salían a fiestas era la hora en la que yo tenía que regresar a mi casa a su edad, ¿no? Entonces hay una vida social diferente y eso hace que el departamento comience a ser más funcional para la gente y a resolver temas, ¿no? El tema de la seguridad es un asunto clave, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo prefiero, mientras más alto, mejor, ¿no? Porque si entra un ladrón, bueno, mientras más escaleras tenga que subir, más difícil que a mí me roben. Claro, y el otro hecho de si estás comprando una unidad de vivienda que te está costando 2.500, 3.000 euros por metro cuadrado, el que quites 5 metros cuadrados de corredor y se lo des a la sala. Seguro. O sea, es una cosa... Entonces, por eso te decía que hay que ser, y esa es una tarea de las universidades y de los gremios profesionales, ¿no? Discutir en esto que podría llamarse pues la ergonomía, ¿no? O sea, la gente es diferente ahora. Cuando nosotros pensábamos en juego a los 12 años, era irte con tus amigos al parque y jugar pelota, ¿no? Ahora los chicos, antes de eso, tienen miles de alternativas. Y su amigo ya no es el del barrio, ¿no? Es aquel con el que juega estos juegos por internet, ¿no? Y podría estar no sé, en Turquía, ¿no? O sea, ese tipo de cosas condicionan naturalmente el diseño de las viviendas y el diseño de las ciudades. Y eso es algo que yo no lo veo en la literatura técnica, ¿no? Las discusiones son mucho más concretas y a veces inclusive con datos no actualizados, ¿no? Datos no actualizados. Por ejemplo, cuando uno dice en Lima, ¿no?, la gran mayoría de pobres, eso ya no es cierto. En Lima hay pobres, pero ya no es la gran mayoría. Entonces, si tú partes de un diagnóstico diciendo que la gran mayoría son pobres, estás haciéndole perder oportunidades a tu ciudad. Entonces, ese tema es bien importante de analizar, ¿no? Por ejemplo, eso implicaría digamos, tiene mucha implicancia en qué tipo de servicios gratuitos puedes darle a la ciudad y cuáles no. O sea, hay servicios que la gente está dispuesta a pagar ahora más que antes. Entonces, eso te permite hacer mayor inversión porque es evidente que parte de la inversión se va a pagar con lo que el propio usuario destine para eso, ¿no? Entonces, todo eso hay que estudiarlo y hay que monitorearlo, ¿no?, para ver cómo impacta eso en la imagen objetivo que uno tiene de la ciudad, de la vivienda para los sectores medios y de la vivienda para los sectores de menores ingresos. Bien, Guido, siempre un gusto conversar contigo. En realidad podríamos estar varias horas, varios programas aquí hablando de este tema. Bueno, quisiera dejarte este último tramo para que nos des un mensaje de lo que quieres expresar respecto a este tema. Bueno, yo creo que estamos ante una oportunidad quizá irrepetible de transformar nuestras ciudades en lo que queremos que sean, competitivas, inclusivas, modernas, ciudades para todos.
Tenemos que cambiar nuestra escala de pensamiento de la ciudad y tenemos que cambiar nuestras propias formas de aproximarnos a la ciudad. Eso desde el técnico, la autoridad política, hasta el mismo ciudadano. Si estas cosas se alinean, yo creo que nosotros podemos aspirar a que nuestros nietos reciban una ciudad mucho mejor que la que nosotros recibimos, y esa también seguramente va a ser una manera en la que ellos nos evaluarán, ¿no? Y ojalá que podamos entregarles algo mejor de lo que nosotros recibimos. Bueno, muchas gracias, Guido. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, con el compromiso de ampliar este tema. Mi nombre es Maximiliano Quispe, nuestro programa Hablemos de la Ciudad. Muchas gracias.